Hoy vamos a tener a Dante Gebel. A Dante Gebel, que se ve que lo han criticado mucho durante muchos años por, bueno, todas sus herejías, porque es una persona que es un gran imitador, eso sí hay que destacarlo, pero de pastor o de líder espiritual no es ninguna referencia, ninguna guía. Ya hemos hablado demasiado de él en otras partes, pueden buscar información en los diferentes bloques. Hoy nos vamos a enfocar al justificativo que da, porque hay gente que lo va a tomar esto como una doctrina y va a pensar que está correcto. Vamos a escuchar a ver qué es lo que dice Dante Gebel, qué doctrina cita cuando él cree que lo están atacando. ¿Saben cuántos hombres de Dios que se consideran santos escriben en internet barbaridades de otros ministerios, llamándolos apóstatas? Ojalá los llamaran apóstoles, apóstatas, adúlteros, mentirosos, te vas a quemar en el infierno porque no tienes la sana doctrina, quemar en el infierno porque no tienes la sana doctrina, desconociendo el principio de Gamaliel. Déjenlo, dediquen. Bueno, desconociendo el principio de Gamaliel, dice. Habla del principio de Gamaliel y obviamente habla de la falsa doctrina como algo sarcástico, como algo que no tiene sentido buscar o... El infierno, porque no tienes la sana doctrina, quemar en el infierno porque no tienes la sana doctrina. Bueno, se burla de la sana doctrina. No es de sorprender porque es uno de los pocos predicadores que he visto cómo se hace patente la escritura que dice que aparecerán burladores en los últimos tiempos. Este es un burlador de aquellos. Pero habla de la doctrina de Gamaliel. Después cambia de tono de voz. Desconociendo el principio de Gamaliel. Pensando que poniendo un tono de voz de buenito vas a ser buenito o vas a tener razón. Déjenlo. Dediquen. Bueno, diciendo que los dejen. Recordamos que Gamaliel fue aquel que cuando arrestan a ciertos discípulos dice, bueno, déjenlos ir porque si esto es de los hombres se desvanecerá, pero si es de Dios va a permanecer. Entonces la gente ha tomado esto como una doctrina. Han creído que esto es una doctrina suprema en la Escritura, pero no es porque lo entiendan de esa manera, sino porque les ha venido bien la enseñanza. Dice la Escritura en Hechos 5:34, entonces levantándose del concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado por todo el pueblo, mandó a que los sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Y luego dijo: varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres, porque antes de estos días se levantó Teudas diciendo que era alguien, y a este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Perecido también él, todos los que le obedecían fueron dispersados. Y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no lo podréis destruir, no seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Entonces, así, Dante Gebel, al igual que muchos otros, pretenden creer que esta es una doctrina fundamental en la Escritura. Primero, que esta enseñanza no la da un apóstol, la da una persona que no reconoce a Jesús, la da una persona que vio los milagros y que prefirió quedarse en su religión, la da una persona que incluso era respetada en aquellos días. El apóstol Pablo dijo: yo fui criado incluso a los pies de Gamaliel, una persona que enseñaba las Escrituras, pero que nunca se acercó a Cristo. Y el consejo que da él es: dejen a estos hombres, porque realmente si les hacemos algo, quizás estemos luchando en contra de Dios. ¿Qué importancia tiene esta doctrina en la Biblia? Poco y nada. Algunos se sorprenderá y se rasgará las vestiduras. Dirá: ¿cómo? Siempre hemos repetido esta enseñanza, que si la obra es de Dios,
va a permanecer, y si la obra no es de Dios, se va a desvanecer. Esto está dado en un contexto de que han tomado a personas sobre las cuales no pesaba una acusación de la doctrina bíblica en sí misma. Pesaba una acusación sobre ellos de que iban en contra de una ley o de la ley de aquellos días, porque no pertenecían más que nada a la religión oficial. Dice la Escritura que allí estaba Pedro, allí estaba aquel varón que había sido rescatado, lo presentaban ante, dice la Escritura así, vamos a tratar de situarlos un poquito en la historia. Dice la palabra que sacaban a los enfermos y Pedro con su sombra incluso los sanaba. Esto relata el versículo 15 de este mismo Hechos 5:15. Y así era la obra de Dios, de una forma impresionante. Los ponen en la cárcel pública, mas un ángel del Señor abre la cárcel y los saca. Y puestos en pie en el templo, seguían anunciando la palabra de Dios. Ellos estaban viendo señal manifiesta y habían sido ordenados por Jesús, eran apóstoles de Jesús. Estos falsos profetas se autoproclaman falsos profetas o siervos de Dios y citan esta enseñanza que es de Gamaliel. Se toma como el consejo supremo de la Biblia. No es un consejo supremo de la Biblia, esto es fácilmente demostrable. Por ejemplo, nosotros podemos ver en Primera de Reyes, capítulo 18, verso 17. Acab vio a Elías y le dijo: ¿eres tú el que turba a Israel? Y él le respondió: yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y los 450 profetas de Baal, y los 400 profetas de Acera, que comen de la mesa de Jezabel. ¿Qué le tendría que haber respondido a Acab? Elías, déjalos. Si esta obra de los 400 profetas de Acera no es de Dios, se va a desvanecer. Y si la obra de los 450 profetas de Baal no es de Dios, se va a desvanecer. ¿Para qué vas a estar vos yendo al monte Carmelo, haciendo descender fuego del cielo? Estás constantemente hablando en contra de los falsos maestros, de los falsos profetas. Deja que la obra de Dios continúe. Con ese criterio se termina usando un consejo que fue sabio en ese momento como una doctrina fundamental de la Biblia, cosa que no lo es, nunca lo fue. Elías hablaba contra los Baales, hablaba contra los falsos profetas y le dijo, cuando vino Acab el rey, le dijo: júntame a los 850 profetas, 450 de Baal y 400 de Acera, en el monte Carmelo, y vamos a ver cuál es el Dios verdadero. ¿Por qué no tomó el consejo de decir: los dejamos, total, lo que no sea de Dios se va a desvanecer? Con ese criterio, a una persona que es esclava le decimos: estás esclavo, no importa, seguí. Si es de Dios, un día vas a ser libre. Si no es de Dios, vas a morir esclavo. ¿Qué hay en tu ciudad? Dictadura. ¿Hace cuánto? Hace 90 años. Bueno, debe ser de Dios, porque si duró 90 años, es de Dios. ¿Hace cuántos siglos que está la esclavitud? Y 3 siglos. Bueno, no luchemos contra la esclavitud, porque si no hubiese sido de Dios, la esclavitud se hubiese ido por sí misma. ¿Hace cuántos años que la Iglesia Católica, cuántos siglos? Y 14, 15 siglos, 16 siglos. Bueno, no te levantes contra la Iglesia Católica. ¿Por qué no le dijeron a Lutero y a los reformadores? Porque si es de Dios, si persistió es porque es de Dios. Si no persistió, si no fuese de Dios, no hubiese persistido. Esto es una enseñanza de lo más infantil que hay en la Biblia. Cuando una persona repite esto, es porque ha sido adoctrinada para que no cuestione nada. Le quieren tapar la boca con esto. No hay un fundamento de decir: vamos a la Escritura a analizar el hecho o la situación que está en entredicho. Pablo, Hechos 16:16, aconteció que mientras íbamos a la oración nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos son siervos de Dios.
Estos hombres son siervos del Dios Altísimo, decía, quienes os anuncian el camino de la salvación. Y esto lo hizo por muchos días, dice el verso 18. ¿Qué tendría que haber dicho Pablo? Bueno, probablemente antes haya sido adivina, pero ahora nos está haciendo publicidad. Todos los días dice, estos son siervos de Dios, que os anuncian el camino de la salvación. No. ¿Qué le tendría que haber dicho Pablo? Bueno, si es de Dios, nos va a seguir acompañando así todos los días. Y si no es de Dios, se va a desvanecer. Dice la Escritura que no fue así. Pablo se volvió y dijo, Espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, y salió de ahí en aquella misma hora. La enfrentó y la liberó. Por causa de esto, después se ganó un gran conflicto y tuvo que salir huyendo, porque obviamente los que ganaban dinero no ganaban más. Segunda de Timoteo 2:15. Procura con diligencia, le dice Pablo a Timoteo, presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. ¿Qué tendría que haber dicho Pablo o Timoteo a Pablo? Señor apóstol, ¿por qué? Yo entiendo que es apóstol, pero ¿por qué los enfrenta a Himeneo y a Fileto? ¿Por qué directamente no los deja que sigan? Total, lo que no es de Dios solito se va a desvanecer. Pablo le podría haber respondido, sí, pero entre que solo se desvanece van a pasar 30 años y van a dañar la fe de mucha gente. Entonces directamente los enfrentó. Este Himeneo, dice la Escritura, también había trastornado a otros, porque no tenía fin su locura. Dice la Escritura en 1 Timoteo 1:18, este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. ¿Qué le tenían que haber dicho al apóstol Pablo? ¿Por qué no dejaste? La obra que no es de Dios sola se desvanece. ¿Por qué lo fuiste a entregar a Satanás? ¿Por qué andas escribiendo cartas y advirtiendo acerca de escribir cartas? Sería como luego que se queja Dante Gebel de los videitos de YouTube, ¿no? ¿Por qué andas escribiendo cartas para que otros conozcan la historia de Himeneo y Fileto? Y dice, los cuales son Himeneo y Alejandro, porque algunos creen que Fileto era el mismo que Alejandro y otros creen que el mismo Himeneo había llenado la cabeza tanto a uno como al otro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. No esperó aquí a ver si la obra era de Dios, que permanezca, y si la obra no era de Dios, que sola se desvanezca. Fue y los enfrentó, porque entre tanto que pasaba el tiempo seguían provocando mayor daño al resto de la comunidad cristiana. Segunda de Timoteo 4:14. Alejandro el calderero me ha causado muchos males, el Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. ¿Por qué le escribe esto el apóstol Pablo a Timoteo? ¿Por qué no esperó y lo dejó a Alejandro el calderero en las manos de Dios? ¿Por qué no tomó el consejo de Gamaliel? Si Alejandro es de Dios, va a permanecer, y si no es de Dios, se va a desvanecer. No, fue y los enfrentó y los señaló, y le dijo, Timoteo, cuidado con Alejandro el calderero, que no te va a ser de bendición y enseña cosas torcidas. Guárdate, dice el verso 15, segunda de Timoteo 4:14 y 4:15 estoy leyendo. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. ¿Qué hizo Micaías? Primera de Reyes 22:6. Entonces el rey de Israel reunió a los profetas, como 400 hombres, y les dijo, ¿iré a la guerra contra Ramón de Galaad o lo dejaré? Y ellos dijeron, sube, porque Jehová ha entregado en mano del rey. 400 profetas de Jehová eran. Luego el rey Josafat le pregunta, ¿no hay un otro profeta para consultar? Y dice que sí, estaba Micaías, pero
Micaías le profetizaba siempre cosas malas según el rey Acab. Entonces lo llaman, en el verso 22 se cuenta lo que Micaías le dice, que Dios dijo que había alguien hablando en el cielo y dijo: yo saldré, será un espíritu de mentira en boca de los profetas, lo induciré a que salga a la guerra y ahí morirá. Entonces dice: y ahora, he aquí, Jehová ha puesto espíritu de mentira en la boca de todos tus profetas y Jehová ha decretado el mal acerca de ti. Yo digo, ¿por qué Micaías no dejó a esos 400 profetas que, si eran de Dios, iban a permanecer, y si no eran de Dios, se iban a desvanecer? ¿Por qué salió a enfrentarlos? Dice el verso 24: entonces se acercó Sedequías, hijo de Kenana, y lo golpeó a Micaías en la mejilla, diciendo: ¿por dónde se me fue el espíritu de Jehová para hablarte a ti? Micaías los enfrentó. No dejó librado al supuesto principio de Gamaliel con el que quiere excusarse Dante Gebel y protegerse de que nadie lo cuestione todas las pavadas y las herejías que hace. Natán a David ocurre lo mismo. Dice que Jehová envió a David y viniendo a él le dice Natán a David y le dice: había dos hombres en una ciudad, uno era rico, el otro era pobre. Le cuenta acerca de esta historia de las ovejitas y le dice: entonces se encendió el furor de David, dijo en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán: vive Jehová, que aquel que hizo tal mal digno es de muerte, porque le cuenta que había un hombre que tenía muchas ovejas, pero fue y le quitó la una que tenía aquel que no era pobre. Era una enseñanza para mostrarle que él había tomado la mujer de Urías y que no debía haberlo hecho, teniendo incluso un harem grande. Entonces dijo Natán a David: tú eres el hombre. Así ha dicho Jehová, el Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de las manos de Saúl. Bueno, y le comienza a dar una palabra dura y un juicio. ¿Qué podría haber dicho Natán? ¿Por qué tengo que ir a estorbar lo que hace David? Si lo que David está haciendo es de Dios, permanecerá. Y si no es de Dios, se desvanecerá. Pero sin embargo, fue y lo enfrentó. Jesús a los fariseos les dijo: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, cerráis el reino de los cielos delante de vosotros. Les volvió a decir hipócritas. Devoran las casas de las viudas. Les volvió a decir otra vez hipócritas. Recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, lo hacéis 2 veces más hijos del infierno que vosotros. Bueno, les volvió a continuar diciendo: ay de vosotros, fariseos hipócritas, sepulcros blanqueados. ¿Por qué no dijo Jesús: voy a usar el principio de Gamaliel? Si ustedes son de Dios, la obra de ustedes va a permanecer, y si no son de Dios, se va a desvanecer sola. No, él tenía que advertir al pueblo a quienes no debían escuchar y a quienes no debían seguir. Es decir, Dante Gebel le diría a Jesús: déjalos, apliquemos el principio de Gamaliel. Si los fariseos están equivocados o no, no es asunto nuestro. Dios se va a encargar. Si es de Dios, va a permanecer. Si no es de Dios, se va a desvanecer. Con ese criterio, las dictaduras podrían permanecer eternamente, las injusticias en una comunidad podrían permanecer eternamente, lo malo podría perdurar por siglos, porque entendiendo esto, que fue dado un consejo en una situación específica, que no es un principio bíblico, no existe el principio de Gamaliel, y Gamaliel no era una persona ungida por Dios en ese entonces. El apóstol Pedro significaba la unción de Dios. Él era una persona que buscaba a Dios, pero que estaba en una religión y que no pudo ni siquiera reconocer que tenía al Salvador del mundo enfrente de él e ir a recibirle y a ser su discípulo, o al menos a afianzar su mensaje. Por lo cual, toda esta enseñanza de Dante Gebel y del principio de Gamaliel: adúlteros, mentiroso, te vas a quemar en el infierno, porque no tienes la sana quemar en el infierno, porque no tienes la sana doctrina. Desconociendo el principio de Gamaliel, déjenlo. Bueno, ese es el supuesto principio de Gamaliel, el cual no es ningún tipo de principio en la Biblia, no es ningún tipo de fundamento. Si fuese un principio, entraría en conflicto con la doctrina de la atalaya. La doctrina de la atalaya te dice que cuando vos veas algo tenés que advertirlo. Lo que hoy vimos en la breve reflexión bíblica nos hablaba lo mismo, que no debemos cerrar nuestros ojos cuando vemos que que alguien está haciendo algo malo, si es que nosotros podemos participar para impedir o para mostrar
que esa persona está en un error y que no debemos caer en ese error. Entraría en conflicto si este principio fuese un principio de la Biblia. No es ningún principio, no existe el principio de Gamaliel, no existe. Es algo que se ha creado como un mito en la iglesia. Gamaliel no es el apóstol Pablo. Sí es una respuesta sabia para un contexto, pero no es para marcar un principio, porque iría en contra de todo lo que hicieron los apóstoles y los profetas. Ir a reclamar y a confrontar las falsas enseñanzas, la falsa doctrina y a denunciar lo pecaminoso. Por algo murió Juan el Bautista, sí, murió denunciando el pecado, por denunciar el pecado. Los siervos de Dios se tienen que enfrentar a los reyes. Los profetas se tenían que enfrentar a los reyes. El apóstol Pablo se tuvo que enfrentar en las sinagogas y debatir incluso. Muchas de sus enseñanzas son destinadas a combatir las falsas doctrinas. No dijo, yo voy a hablar de Dios y el que sea de Dios va a permanecer y el que no sea de Dios se va a desvanecer. No, tenés que mostrarle a la gente con la palabra cuál es la enseñanza correcta y señalar cuáles son los que están tratando de deformar la fe y el cristianismo de muchos. En aquellos momentos fueron Alejandro, Himeneo Fileto, hoy Dante Gebel, Benny Hinn, Cash Luna, Maldonado, entre otros muchos tantos más. Hasta aquí nuestra estación de doctrinas erradas y contaminadas. Nos vamos.